Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, tú también eres Pedro Redes y todos somos Pedro Redes y nadie es Pedro Redes. Entonces, si no hay ningún Pedro Redes, ¿cómo podemos hacer este vídeo? Menuda semanita la que llevamos por delante, ¿no? O sea, el viernes pasado hago un vídeo, las cosas están tranquilas, hablamos de Urano directo, se pone Urano directo en Tauro. Urano rige las protestas, las rebeliones y muchas más cosas, y el despertar de conciencia y la multidimensionalidad, pero en este caso lo más visible es lo palpable, lo físico, y Urano directo rige las revoluciones. Y de repente se pone Urano directo en Tauro y toda Europa se levanta en pie, pero es que además se levanta en pie ¿quién? Los agricultores, es decir, Urano se pone directo en Tauro y Tauro rige la agricultura y también rige los recursos, la alimentación. Y entonces, claro, está toda Europa ahí, se levanta toda Europa justo con Urano directo. O sea que, aunque no crean en la astrología les empuja. Febrero siempre es uno de los grandes demostradores de que la astrología es cierta, perdón, porque cada vez que entra Acuario empiezan las protestas y las manifestaciones. Eso a nivel visible. A nivel menos visible estamos hablando de despertares de conciencia, nuevos paradigmas, muchas ideas nuevas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, varias demostraciones de lo que ha ido sucediendo. Tenemos, por ejemplo, este chico. El campo se muere, nuestras cosechas sin precio y sin recolectar. Desde el Parlamento Europeo han decidido que la agricultura europea ya no es necesaria. Pretenden sustituirnos por países terceros, donde fondos de inversión y grandes corporaciones agroalimentarias tienen allí su mina de oro, con salarios mínimos, sin ninguna garantía fitosanitaria y compitiendo contra nuestro producto nacional. Somos un estorbo para la Comisión Europea. Pero los agricultores por fin hemos dicho basta. Acabar con la agricultura no es solo acabar con nuestro modo de vida, es acabar con la tradición española más profunda y más íntima. En nuestra forma de vida, en el campo, está la mayor reserva espiritual que queda en España. Nuestro sentimiento más profundo, nuestro arraigo, nuestro ancestro, está todo en el campo. No vamos a consentirlo. Los agricultores no entendemos de papeleo, pero sí entendemos de justicia. Y ante esta injusticia que estamos viviendo, decimos revolución. El próximo 6 de febrero vamos a tomar las calles. Todos a una, agricultores, ganaderos, pescadores. No podemos permitir esto. Ni un paso atrás. No parar hasta conquistar. ¡Arriba al campo! Si esto no es Urano directo, si esto no es Urano directo en Tauro, con Plutón recién entrado, y claro, con Plutón en conjunción con el Sol, que es un activador ya activando a los individuos. ¿Y acaso este chico sabe de astrología? No, pero la astrología está señalando sus propios movimientos y sus propias decisiones. La astrología nos influye a todos los seres humanos. Y hay muchos más testimonios, ¿eh? No pongo volumen porque luego vienen los del copyright, pero bueno, aquí tenéis Francia, como siempre. Recordemos que Plutón en Acuario es la Revolución Francesa. Tenemos Francia, tenemos Berlín. Berlín a tope. Porque no pongo música porque son unos pesados los del YouTube. Alemania, Masaco. España también, Luego aquí cubriendo de estiércol en Francia, las jefaturas de los bancos.
En Bélgica, el Parlamento Europeo también. En Italia, en toda Italia. En Murcia, los murcianos todos para Madrid. El 6 de febrero se va a liar aquí, en Madrid. Franceses, españoles, italianos, polacos. Bueno, todo esto, ¿no? Entonces, arde Troya, ¿vale? Arde Troya, arde Troya. Y los españoles un poquito más tarde, pero bueno, al final se han unido también a las protestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que también hay que dejar claro que no hay que monopolizar a Urano ni a Acuario. Es decir, como ese es un nivel, es el nivel 3D de Acuario, las protestas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego está los niveles supramentales, los niveles de la conciencia superior, de la multidimensionalidad, de las experiencias espirituales que estamos teniendo muchos a raíz de la entrada de Plutón en Acuario, que revoluciona mucho los estados de conciencia transpersonales, ya que fijaros, claro, que Acuario es un signo regido por Urano, que es un planeta transpersonal, y Plutón es otro planeta transpersonal. Entonces, claro, juntas a un planeta transpersonal en un signo regido por otro planeta transpersonal es donde está la mayor potencia de lo transpersonal, de aquello que va más allá de la 3D. Entonces, todo lo que sea, por ejemplo, Neptuno en Acuario, Urano en Escorpio, Plutón en Acuario, Neptuno en Escorpio, Urano en Piscis. O sea, estas combinaciones son las más potentes para el cambio, ¿no? Entonces, claro, Plutón en Acuario está regido por dos titanes transpersonales que son Urano y Plutón, que encima están en trígono durante toda esta época hasta 2030, como sucedió en los maravillosos años 20, que también hubo trígono Urano-Plutón. Aunque también ha habido Urano conjunción Plutón a finales de los 60 y principios de los 70, como vimos en el vídeo anterior. Con respecto a la tienda bionaturista, podéis comprar zeolita para el detox. También tienen líquidos de colores, de todo tipo, agua de mar, colgantes, barras armonizadoras y todo tipo de productos para el mundo alternativo de nutrición, o sea, de suplementos, bueno, todo tipo de... Entrad en la web que está... Entrad con el enlace que hay debajo de este vídeo para ayudar al canal, ¿vale? Otro tema que quería comentar antes de pasar a los tránsitos de la semana que viene es que hice un vídeo hablando de nuestras aventuras, nuestra epopeya en el año 2023 con respecto a las mudanzas. Y claro, no quería dar la brasa en un vídeo generalista sobre los tránsitos, por eso hice el vídeo. Pero es que descubrimos algo, gracias a los comentarios, que resulta que hemos hecho 12 y breve, ¿vale? O sea, ahora mismo paso a los tránsitos. Resulta que hemos hecho 12 mudanzas en un año, que no es una al mes, porque muchas han sido al final, ¿vale? Y no han sido por gusto, han sido por necesidad y por muchos motivos muy complejos de explicar. O motivos personales que tampoco queremos explicar, ¿no? Pero no todos. Algunos sí, pero no todos. Entonces, el resumen es que buscábamos un lugar donde hubiera más sol y naturaleza, pero menos humedad, porque la humedad el exceso de humedad para nuestra salud no nos va muy bien. Entonces, y hemos acabado a 1 hora de Madrid, ¿vale? Entonces, pero, claro, son 12 casas y las 12 casas astrológicas. Mirad la impresionante sincronización. Y lo quiero explicar porque hay gente que no lo ha entendido. Entonces, a ver, la primera mudanza es, si hiciéramos las casas, ¿no? Las casas astrológicas. La primera mudanza 1, casa 1, que corresponde al signo Aries, comienza la aventura, ¿vale? Esto es en diciembre-enero de 2023, vamos al Bierzo.
y el Bierzo es zona Acuario. Eso es las Navidades. La mudanza 2, que sería la casa 2, que es Tauro, y es en enero de 2023. Y Tauro busca estabilidad. Entonces regresamos a nuestra casa de siempre en Asturias, que es zona del signo Acuario. Y aquí ya empieza las sincronicidades más bestias, porque la mudanza 3 coincide con la casa 3 en el signo de la casa 3, que es Géminis, y es en junio. Y fue cuando nos fuimos a Cantabria, que es zona Capricornio. Y fue a raíz de un eclipse en Escorpio. ¿Vale? O sea, la tercera mudanza, que sería correspondería a la casa 3, que corresponde con el signo Géminis. La cuarta mudanza, que es la casa 4, corresponde con el signo Cáncer y es en julio, que es el signo Cáncer, el mes Cáncer. Y entonces Cáncer quiere regresar a su zona de confort. Y entonces regresamos a la casa de siempre de Asturias, que está en la zona Acuario. Y esto es en el eclipse en Tauro. O sea, los eclipses nos pegan empujones. La mudanza 5 es casa 5 y coincide con Leo, que es en agosto. Y en el agosto, que es quien rige la casa 5 y el mes Leo, hacemos el gran salto a la zona Piscis, que es Galicia, a Villagarcía de Arousa, en plena luna llena en Acuario. Que la luna llena en Acuario es la que te permite hacer verdaderas locuras. La mudanza número 6, que es la casa 6, coincide con el periodo de Virgo, que es quien rige la casa 6, que es en septiembre. Y estuvimos en la isla de Ogrove, y lo que nos movilizó fue la luna llena en Piscis, que te lleva a una isla, que es la isla de Ogrove en Galicia. Todo esto son mudanzas a casas rurales de temporada baja con un precio mucho más bajo, salvo la de agosto, que es la que nos pegó el clavazo. La de agosto fue más cara porque era precio agosto, pero bueno, era más barata porque era un piso en un barrio de una ciudad que se llama Villa García de Arousa, que no es lo mismo que una casa ahí a primera línea de mar. La mudanza número 7, que es la casa 7, coincide con el signo Libra, que es en octubre, y que coincide con mi cumpleaños, que soy Libra, y ahí vamos al final de España, o sea, a Tomiño, al río Miño. Es como ya llegamos al final del país, ya más allá es Portugal, ¿no? Que mucha gente dice, ita a Portugal, que mola mucho porque los impuestos y no sé qué. Bueno, ya, pero es que a mí me gusta estar en un lugar donde hablen español. Donde se hable mi idioma, ¿vale? Pues si no me agobio, porque aparte me cuesta mucho aprender idiomas. Entonces, mudanza 7 en Libra, ¿vale? Y entonces hay un eclipse en Libra, que me toca a mi Sol conjunción Plutón. Y entonces el eclipse te moviliza y te dice, aquí no, ¿no? Y eso era en la frontera con Portugal, en el río Miño, ¿vale? Y entonces la casa se inunda y nos tenemos que ir de allí porque la obra es mayor y no se puede vivir en esa casa que teníamos alquilado como casa rural de temporada baja, a precio de alquiler normal. Entonces, mudanza 8, casa 8, Escorpio, ahí ya no coincide, porque Escorpio es noviembre, pero nos vamos a mediados de octubre, aunque casi casi que sí que es Escorpio. Y ahí, no, claro, como buen Escorpio, siempre lo más hardcore es Escorpio, tenemos que acabar yendo a un apartamentito medio chungo de unos seguidores del canal en Asturias que nos lo ofrecen. Luego la mudanza 9, casa 9 Sagitario, nos vamos a una casa rural temporal Asturias una sola semana porque la semana siguiente ya la tenían reservada. La mudanza 10, casa 10 Capricornio, tenemos que volver al apartamento pequeñito de los seguidores del canal durante una semana y pico. Mudanza 11, casa 11 Acuario, de vuelta a la casa rural de Asturias en pleno eclipse en Tauro. 28 del 10 del 2023 y nos quedamos allí un mes hasta que nos damos cuenta, bueno, no, nos volvemos a reiterar que el tema de la humedad no nos sienta bien a Marta y a mí. Entonces decidimos irnos ya fuera del norte y hacemos la mudanza 12, casa 12 Piscis, penúltima mudanza, Sierra de Gredos, que es zona Aries, cuya propietaria es una monja zen que está suscrita al canal y fue la primera que llamé en Idealista, que es el portal de pisos. Quiero decir que no es que una seguidora del canal me ofreciera una casa, sino que yo llamé a la primera casa que me gustó del portal de alquileres nacional y me sale una monja zen
que está suscrita al canal y que, claro, los monjes tienen que ver con Piscis, casa 12, Piscis. Y entonces en esta casa estamos diciembre y enero y la primera semana de febrero. Entonces ahora viene la mudanza 13, que todavía no la hemos hecho, que la haremos la semana que viene. Y es una casa en la naturaleza a una hora de Madrid. No puedo dar más datos por nuestra propia intimidad. Y allí ya firmamos un contrato de un año. Entonces se supone que tenemos que ya queremos asentarnos un año porque estamos agotados. Entonces la casa esta, ¿vale? La fuimos a ver en Sol conjunción Plutón exacto a 29,59 grados de Capricornio, pasando los dos juntos Acuario, el Sol y Plutón, como dando por terminado este viaje iniciático, ¿vale? Ya que Marta tiene Plutón en casa 4 y yo tengo Saturno en casa 4. Es decir, hay como un patrón kármico que se ha manifestado este año por ciertos tránsitos que hemos tenido, que para quemar un karma para poder encontrar nuestro hogar. Entonces, y a la vez ha sido un viaje iniciático bastante interesante, ¿no? Entonces, Marta tiene Plutón en casa 4, la casa del hogar, y yo tengo Saturno en casa 4, la casa del hogar. Entonces, Plutón y Saturno no te lo ponen fácil, te hacen sudar para hacer para conseguir las cosas, pero luego llegas a la cumbre en eso, ¿no? Entonces, todo esto no es que esté explicando mi vida, que sí, pero en realidad te estoy explicando eventos astrológicos, ¿vale? Entonces, claro, tanto Marta como yo, al final resulta que yo tengo Saturno en 4 y ella Plutón en 4. Y aparece una mujer que tiene Sol en 4. Entonces, esa mujer nos ha ayudado a encontrar esta casa. Porque esta casa primero nos dijeron que no y esta mujer llamó a los propietarios para convencerles que nos dijeran que sí. Y al final nos han dicho que sí, gracias a una mujer que tiene Sol en 4, es decir, que trae luz a nuestro Saturno y Plutón en 4. Y esto es cuando Sol y Plutón están al final, es decir, y yo tengo Sol Plutón. Y fijaros que el eclipse en Libra me tocó a mi Sol Plutón, o sea, es como un final de un proceso de purga, de desapego, todo un proceso iniciático que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Entonces, la poesía es impresionante. Luna nueva en Acuario. 9 de febrero de 2024. Grado 20. Sol y luna se juntan. Luna nueva en Acuario. Recién entrado Plutón en Acuario. Todavía más recién entrado Mercurio en Acuario. En cuadratura con Urano. Es decir, empieza fuerte. Empieza extremista incluso. Pidiendo un poco de calibraje. En cuadratura con Urano en Tauro. Porque claro, también es como luna nueva en Acuario, nuevos comienzos acuarianos. ¿Y por qué están en cuadratura con Urano en Tauro? Como todo tiene muchos niveles de interpretación, pero uno de los niveles que me vienen ahora mismo, pues es que Urano en Tauro, en cierta manera, frena la era de Acuario, porque está en un signo de tierra. Y no es que la frene, sino que al revés, lo que hace es crear las buenas raíces para que realmente se manifieste una era de Acuario estable. Y para poder crear una era de Acuario estable se han de remover las estabilidades del viejo mundo y de la propia madre tierra. Y entonces, claro, la era de Acuario está entre comillas frenada porque se han de hacer los preparativos. Y los preparativos es ese Urano en Tauro, que cambia a Géminis en 2026, donde ahí sí que ya empezamos a pintar, ¿no? Estamos como en el momento cuando se va a pintar una casa, que se tienen que poner eso, ¿no? La cinta adhesiva en los zócalos, poner los muebles en el centro, vestirse de una manera, bueno, los preparativos que siempre cuestan antes de que la era salga como lanzadera y empecemos a pintar de colores las paredes. Que eso es a partir de 2026. Entonces, esta luna nueva en Acuario es un buen momento para dar comienzo
a tarea, a todo lo que es nuevo, para dar comienzo a todo lo que son procesos acuarianos, ya sea a nivel de conciencia, es decir, para dar comienzo a una nueva etapa de despertares de conciencia, para dar comienzo a una nueva etapa de mayor libertad, por ejemplo, pues reducción de la jornada laboral o incluso cambiar de trabajo, porque además fijaros que el regente, que es Urano, que está en Tauro, está hablando de cambiar de fuentes de ingresos, porque además está en trígono con Venus en Capricornio, que también habla de haz lo que quieras en cuanto a trabajo, pero no es haz lo que quieras en cuanto a haz lo que te dé la gana, no, es haz lo que quieres, lo que anheles. Venus en Capricornio y llévalo a la acción, porque está en conjunción con Júpiter en Capricornio también, ¿no? O sea, aquí está la luna nueva en Acuario del 9 de febrero en el grado 20 que impulsa a hacer un cambio radical también, es otra interpretación de en cuadratura con Urano, un cambio radical que tiene que ver, que Urano está en trígono con Venus, con nuestros anhelos de disfrutar de una vez por todas y de sacar de una vez por todas algo relacionado con nuestros dones y talentos y no cualquier cosa. Y para eso está en conjunción con Marte en Capricornio, que lleva a la acción esos anhelos. Pero es que además este Marte y este Venus en Capricornio están en sextil con Neptuno en Piscis. Y entonces todavía es más flagrante lo de llevar a cabo tus anhelos, tus ideales, tus locuras, que son locuras para el pensamiento 3D, pero que son corduras para el alma. Entonces, claro, es una luna nueva en Acuario, con un Plutón recién entrado en Acuario, con lo cual es una luna nueva en Acuario muy importante porque tiene que ver con eso, con los nuevos comienzos. Y al estar en cuadratura con Urano, pueden haber incluso ciertos extremismos, que Plutón ya los lleva también, ya los impulsa, los extremismos, porque Plutón es bastante extremista, y entonces puede, todo esto que está pasando en Europa, por ejemplo, puede llevarse a la radicalidad bastante extrema. Y arde Troya, porque se van a ir poniendo los... Fijaros cómo se van a ir poniendo todos los planetas en Acuario, ¿eh? Porque Mercurio ya ha entrado, Mercurio ya ha entrado, ahora hablamos de él, pero es que luego, esto es el 9 de febrero, pues si vas avanzando, luego entra Marte en Acuario, ¿eh? El 13 de febrero, en conjunción con Plutón. Dios, Marte en Acuario en conjunción con Plutón. Eso es tambores de guerra revolucionarios, ¿eh? Con el Sol en Acuario. Y es que encima luego se mete Venus. Se mete Venus en Acuario, ¿eh? Y tendremos el 16 de febrero. El 16 de febrero. Que se habrá metido Venus en Acuario. Entonces tendremos Sol en Acuario, Mercurio en Acuario, Marte en Acuario, con Plutón en Acuario y con Venus en Acuario. Entonces, claro, nuestros anhelos más profundos, Venus en Plutón, van a llevarse a la acción en conjunción con Marte. Y recordad que Marte-Plutón fue la conjunción que disparó todo lo de la guerra de Ucrania, que todavía está ahí, que no ha terminado. Entonces, ojalá, por ejemplo, este Marte-Plutón cierre el ciclo de la guerra de Ucrania, porque es la siguiente, si no me equivoco, diría que es la primera vez que vuelve a ver Marte-Plutón desde que estalló la guerra. Entonces podría ser el cierre de esta guerra o mayor impulso. Quiero decir que no sabemos si se cierra o no se cierra. Sí que es verdad que Venus es pacificador y se mete ahí junto a Plutón y a Marte, siendo Venus pacificador y encima estando en trígono con la luna en Géminis, pudieran haber diálogos que terminaran con el conflicto de Ucrania,
pero no lo sabemos. Eso son jugadas, son posibilidades, pero la astrología no es tan, no va tan al detalle, ¿vale? Entonces, y mejor, porque si no sería como muy determinista, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos muchísima energía en Acuario, sobre todo a partir del 16 de febrero, 17, 18, y ya el 19 pasa a Piscis, pero el 16, 17, 18 tenemos una brutalidad de planetas en Acuario y eso puede ser, seguramente seguirá, continuarán todas las protestas estas de los agricultores y a ver la batalla campal hasta dónde llega con ese Marte-Plutón. Eso es a un nivel 3D, a un nivel menos 3D, pues traerá, pues eso, muchos despertares de la conciencia, muchos cambios, muchas ganas de hacer cosas locas, mucha originalidad, mucha creatividad. Porque volvamos un momento, no, volvamos a la luna nueva en Acuario. La luna nueva en Acuario, claro, llama a lo mejor comenzar un ciclo de, por ejemplo, de montar una comunidad en el campo, proyectos, por ejemplo, es muy favorable para proyectos de colectivos. Eso para quien sienta el llamado. Hay gente que es más individualista o que de momento está en un punto más individualista, pero sería, por ejemplo, un buen momento para iniciar un proyecto grupal, esta luna nueva en Acuario. Y a la vez, la luna nueva en Acuario dispara momentos de mucha lucidez, de mucho ingenio, de una sensación de libertad muy grande. Sí, uno como que con la luna se siente liberado de dogmas y de miedos religiosos y de paranoias y de tonterías y uno se siente más libre en esta época, sobre todo con la luna nueva en Acuario. Y además puede dar comienzo a un proceso de liberación de tonterías humanas, de dogmas, de rigideces, de esclavitud, de todo lo que nos haga esclavos, ¿no? Empezando por nuestros propios dogmas, miedos y creencias que nos hagan esclavos. Entonces, ya Plutón en Acuario está ahí también para liberar todo eso. Y claro, como Plutón está en Acuario y la Luna nueva está en Acuario en cuadratura con Urano, Plutón también viene un poco a purgar y a confrontar a todo lo que es acuariano. Entonces, a toda la gente que es acuariana, a toda la gente que es alternativa y a toda la gente que está en los mundillos de la nueva era y de los nuevos paradigmas, también Plutón nos viene a empoderar, pero también a confrontar. Y Mercurio está ahí en Acuario, ingenioso, en cuadratura con Júpiter, con lo cual... no. Sí, 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 está en cuadratura con Júpiter, Mercurio en Acuario, con lo cual la mente puede estar un poco disparada, porque además viene de Plutón, que Mercurio-Plutón siempre trae, desnuda capas de nuestros procesos mentales, ayuda a limpiar nuestra manera de funcionar a nivel mental y también ayuda a descubrir secretos o de los trasfondos de la realidad a todos los niveles, tantos esotéricos como psicológicos como políticos, como de exopolítica también. Y que por cierto, descubrimos el otro día un canal de exopolítica bastante divertido. Bueno, el canal del que hablamos se llama Caminando el Sendero y está en YouTube, ¿vale? Y lo lleva un tal Vertus, yo no lo conocía, pero tiene como 180.000 suscriptores, a ver cuántos tiene. Tiene muchos seguidores, tiene 175.000 suscriptores y es un hombre muy como si fuera de la radio, así, con un tonillo muy profesional, muy majete, muy divertido, ¿no? Tiene un tono de guasa bastante majo y el tío te empieza a hablar ahí de que tiene mogollón de contactos con mediums, canalizadores, que empiezan a hablar de exopolítica, de lo que está pasando en esta tierra a niveles internos, ¿no? Y entonces se ve que hace poco hubo una operación URMA en la península ibérica, que han estado limpiando bases intraterrenas
en el Pirineo, en el Monte Perdido, en las Islas Baleares, y han estado haciendo una limpieza en España del copón, porque se ve que en España hay una de bases intraterrenas de aliens regresivos del copón también. Y entonces igual esta limpieza es la que está haciendo que de repente España esté despertando a todos los niveles, ¿no? Porque España es un punto importante de, del mundo. Entonces, esta web es como noticias de exopolítica de lo que está haciendo la supraconfederación galáctica en este planeta Tierra para liberarnos o ayudarnos a liberarnos de los oscuratis a todos los niveles, empezando por el nivel de los reptilianos, de los grises, de los insectoides, y entonces pues nos va hablando de cómo se van limpiando, por ejemplo, el tema de los chain trails, de la hay limpiezas a nivel de naves espaciales que van limpiando los cielos, se está intentando frenar, luego a nivel kármico les está rebotando lo de la contaminación atmosférica en la Tierra, le está rebotando a los reptilianos en sus planetas y están teniendo enfermedades incurables y están entrando en degeneración sus atmósferas, entonces está habiendo mucho movimiento y por ejemplo nos habla de conexión con otros videntes y canalizadores y el Vertus es un poco la voz de todo este grupo de gente. Nos habla de, por ejemplo, que el día 21 de enero, coincidiendo con la entrada de Plutón en Acuario, pues hubo la Gaia ha entrado en modo positivo. Es decir, ya empieza el modo positivo, con lo cual ya se tiene que ir, todos los oscuratis se tienen que ir ya de la Tierra. Y se ve que eso es gracias a todas las almas que hemos despertado y todas las almas que hemos ya puesto un pie en la nueva Tierra. Y entonces ya en ayuda con Gaia y la Superconfederación Galáctica y toda la gente que estamos ya poniendo un pie en la nueva Tierra, pues la Tierra ha entrado en modo positivo. Y entonces a partir de ahora todo lo que es negativo se tiene que ir despejando, sobre todo en posiciones de poder. Eso por un lado. Pero es que por el otro lado también nos habla de que el 18 de enero, que coincide con no, de diciembre, perdón, el 18 de diciembre, coincide con lo del Sol conjunción centro galáctico, también hubo un disparador de luz impresionante. Y bueno, este canal, ahora estamos Marta y yo súper entusiasmados porque habla de todo de cosas así que pueden ser algunas o en verdad, siempre nos lo tomamos de una manera deportiva. Algunas pueden ser verdad, otras medias verdad. Como siempre en las canalizaciones hay interferencias, pero bueno, al ser un grupo, entre ellos se corroboran las informaciones y como mínimo te enteras de lo que está haciendo las entidades de luz en este mismo momento para atraer la nueva era. O sea, que no es que estén de brazos cruzados, sino que está habiendo mucho movimiento. Lo que pasa es que ellos trabajan a su nivel. Y nosotros hemos de trabajar a nuestro nivel. Cada uno al suyo, porque a algunos les tocará a lo mejor ir a la calle y a otros no. Depende de los procesos en los que esté cada uno. Luego habrá gente que sea más todoterreno y los ves un día en la calle y luego están en el astral trabajando y luego en la 5D. Luego hay gente que es más exclusiva de solo construir lo nuevo y no ir a protestar ni a quejarse. Entonces, de alguna manera, todo el mundo está haciendo eh, cosas. No, no todo el mundo, al revés. Nadie, ojalá todo el mundo estuviera haciendo cosas, pero lo que quiero decir es que cada uno hace, cada una de las personas que intentan cambiar este mundo lo hacen desde el lugar de conciencia en el que están. Entonces no le puedes exigir por ejemplo, a todo este ejército de agricultores que se pongan en plan todos ahí galácticos 5D. No, pues ellos estarán en su movida, ¿no? Ahí con los tractores, a las capitales a liarla. De hecho, claro, Tauro cuando se mueve da miedo, porque Tauro es el toro. Entonces, claro, ellos tienen armamento, ¿no? O sea, tienen tractores, pueden escupir mierda, tienen herramientas muy fuertes, tienen maquinaria y pueden hacer cosas a nivel de ejército. Por eso te digo que una revolución movida por el sector agrícola no es una revolución sin armas, es una revolución con armas, ¿eh? Entonces... Bueno, sigamos con los tránsitos.
Y el 5 de febrero entra Mercurio en Acuario. Y claro, no es una entrada cualquiera, ¿no? Para empezar, Mercurio en Acuario se siente muy ligero, muy con las alas desplegadas, porque es la mente entrando en un signo mental, pero es un signo mental transpersonal, es un signo de la mente que va más allá de la mente, ¿no? De la supramente, de la supermente, de la mente cuántica, de la mente colectiva, de la mente uraniana, de la mente ya mucho más ligada al despertar de la conciencia. Entonces Mercurio en Acuario es un momento de despertar de la conciencia a través de nuevas ideas que van viniendo. Y como encima está en conjunción con Plutón, pues son ideas profundas, ¿no? Y esa es el gran entusiasmo de la entrada de Plutón en Acuario durante 20 años, ¿no? Que todas las nuevas ideas son profundas, porque está Plutón ahí. Y sobre todo si Mercurio entra en conjunción con Plutón, pues es una mente... Y en Acuario, hostia, es la primera vez que Mercurio entra en conjunción con Acuario desde hace 240 años, pues es algo histórico. Y entonces Mercurio en conjunción con Plutón en Acuario es muy peligroso, en el buen sentido lo digo, para descubrir secretos, porque es típica posición de hackers, es típica posición del Internet secreto, de la Deep Web, es típica posición de descubrir cosas muy fuertes y que incluso algún periodista rebelde lo publique. O sea, es el momento de publicar cosas muy fuertes que puedan encender todavía más la mecha de lo revolucionario y del despertar. Aquí lo que más nos interesa en este canal es el despertar de las conciencias, el cambio de paradigma, porque claro, está muy bien salir a la calle, pero si se sale a la calle con los paradigmas viejos, pues sí, sí, en cierta manera estás ayudando a producir cambios de emergencia, a poner parches, a intentar solucionar, pero claro, como la 3D está en crunch, está en decadencia, pues es mejor siempre unas revoluciones mucho más potentes que tengan que ver con el cambio interno, ¿no? Porque una cosa es ir el día 6 a Madrid a liarla, ¿eh? Allí todos a Madrid a liarla, y otra es 24 horas al día, ¿no? Que esos, por ejemplo, que todos esos que están el día 6 en Madrid, que luego también sean coherentes con lo nuevo y luego pues no anden parasitados y no anden poniéndose vacas inmunes o no anden por ahí sometiendo o haciendo juegos de poder o haciendo cosas que no son cambio. Por eso está Plutón en Acuario, para decir, bueno, el cambio ha de ser de verdad, no solo como siempre político o social, sino ha de ser también, y digo también, o sea, una cosa no niega a la otra, ha de ser de la conciencia. Entonces, Mercurio entra ahí a tope, con Plutón, entonces una mente profunda y a la vez llena de ideas nuevas y a la vez ideas nuevas profundas y llena del jugo y del néctar del despertar, que es lo que trae Urano, el néctar del despertar. Entonces, además están... Luego viene Marte y Venus, que también entrarán en Acuario, tal como hemos visto, pero Marte entrará en Acuario la siguiente semana y también va a ser explosivo, como hemos dicho antes, ¿no? El día 12 o 13 de febrero entra Marte en Acuario. Entonces, claro, son posiciones muy revolucionarias, son posiciones muy, muy potentes. Es interesante observar cómo Marte, que está en Capricornio, ya va a salir al encuentro con Plutón y entrar en Acuario el día 12-13 de febrero. Es interesante que antes de entrar en Acuario entra en sextil, entra en diálogo, en conversación, en sextil con Neptuno. Y entonces, claro, Marte, que es un signo normalmente guerrero, impulsivo y bastante físico, entra en sextil con Neptuno, se sutiliza, entra ahí Neptuno le dice a Marte, oye, antes de ir a Acuario, en conjunción con Plutón, acuérdate
de que también puedes ser un guerrero espiritual. Y entonces puedes iniciar una batalla campal a nivel terrenal, que no te digo que no, porque tú eres Marte y te juntas con Plutón en Acuario y eso es bastante incontrolable, pero yo te sugiero también que vayas un poco también al activismo multidimensional, tal como hablaron Robert y Pedro en un vídeo que hicieron en un tal noviembre del año 2021, Robert Martínez y Pedro Redes, que le tumbaron el vídeo y que Robert Martínez en aquella época todavía no estaba saliendo en la calle y todavía defendía y sigue defendiéndolo el activismo sutil, energético, multidimensional, vibracional, porque al final todo lo que nos pasa como humanidad también tiene que ver con cómo vibramos como humanidad. Si vibramos bajo, si vibramos en plan noche galáctica, pues están aquí los de la noche galáctica. Pero si vibramos en plan amanecer galáctico, irán viniendo los del amanecer galáctico. Irán viniendo, quiero decir, que somos nosotros mismos. Aunque también puede ser que vengan de otras dimensiones a cooperar con nosotros en la fundación de la nueva Tierra. Entonces, el Marte está ahí antes de entrar en conjunción con Plutón, que puede iniciar conflictos muy gordos, pasando por Neptuno. Y claro, vale que luego el sextil termina, pero no, porque cuando entre en Marte conjunción con Plutón, todavía estará en sextil con Neptuno. Con- y entonces Neptuno suaviza y lleva la energía a veces incontrolable, volcánica y guerrera e incendiaria de Marte-Plutón a niveles superiores. Y entonces también puede ser un momento de elevación de la energía kundalini, de apertura de chakras, de despertares de la conciencia, de revelaciones profundas que nos lleven a a tomar a cabo decisiones, o sea que también, quiere decir, que Marte, Plutón, en sextil con Neptuno también nos puede hablar del nacimiento de los guerreros espirituales del multiverso. Y que empezamos mucha gente, junto a que viene la luna nueva en Acuario, a saber actuar en planos internos y, por ejemplo, acompañar a los Urmas en su misión en la península ibérica, o ir en grupo en desdoblamiento del doble cuántico, salir del cuerpo, que cuando digo salir del cuerpo no tiene por qué ser ir al astral, puedes ir a dimensiones superiores al astral, o ir al astral, o como lo queréis llamar, al sueño cuántico, para hacer operaciones de revolución cuántica para ir hacia la nueva era. Y a lo mejor vamos en grupos, muy Plutón en Acuario, y empezar a hacer la guerra multidimensional. Que de eso es lo que hablamos con Robert Martínez creo que era noviembre del 2021, si es que no noviembre del 2022, pero sé que era noviembre. Sé que era justo antes de que el Robert empezara a salir a la calle. Vale, entonces, pues eso, el Marte-Plutón en sextil con Neptuno en Acuario puede hablarnos de unas batallas mucho más potentes ahí de activismo multidimensional llena de posibilidades. Que no tiene por qué ser tampoco salir del cuerpo, porque a veces el activismo o el cambiar el mundo es algo mucho más sutil y por eso Marte puede, con Plutón, con Neptuno puede hablarnos de cambios que uno hace internamente que cambian la realidad externa, que generan ondas expansivas. O sea, todas las correcciones que nosotros vamos haciendo influyen al colectivo. Y entonces eso es también activismo espiritual. Entonces, claro, por ejemplo, el Robert Martínez hay veces que dice que los que dicen que salir a la calle, que no hay que hacer nada porque hay que hacerlo todo a nivel espiritual y a nivel interno y que es una cuestión de vibración, y Robert dice que no es suficiente porque hasta ahora no ha cambiado nada justamente por eso. No, ahí querría corregir que no es que no ha cambiado nada, no, perdón, es que nunca se ha hecho. El activismo multidimensional, el despertar colectivo de movimiento de conciencias hacia la 5D y hacia la nueva Tierra, nunca ha sucedido. Con lo cual no sirve decir que no funciona, porque todavía no se ha hecho. Entonces, no es no hacer nada.
El activismo ninja o el activismo astral o el activismo 5D no es no hacer nada, al revés, es lo más profundo que se puede hacer. Entonces, claro, el hacer profundo, Marte-Plutón, insistir con Neptuno, el hacer profundo y trascendental, que es el que realmente nos lleva hacia los nuevos paradigmas, hacia la nueva Tierra y hacia la nueva humanidad. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. Un abrazo. Hasta luego.